día de hoy con el tema de Lenin, Vladimir Ilich Lenin. Tal como está diseñado el diploma, es una especie de introducción, solamente son 2 sesiones, ¿verdad? Pero sí con material de lectura, va seleccionado, va por el profesor, por el expositor, y realmente a partir de ahora, pues tal como era el diseño, porque tuvimos que hacer algunos ajustes en un inicio, ¿verdad? De forma que arrancamos que una sesión era un profesor, la siguiente completaba el tema otro profesor, y con Rosa Luxemburgo fue lo mismo, ¿verdad? Pero no estaba diseñado así originariamente. Más bien el diseño es tal como va a ser a partir de ahora, de que el mismo expositor va siempre una persona pues bastante especializada en la temática, se hace cargo de exponer el tema. De este módulo falta Lenin y luego Lukács, ¿verdad? Entonces para Lukács vamos a tener al doctor Luis Alvarenga, nuevamente, ustedes ya lo conocen porque se hizo cargo de la primera sesión, ¿verdad? La parte más filosófica de Marx. Y para el día de hoy pues me complace mucho poderles presentar, se prestó a colaborar con nosotros un joven historiador cubano, ¿verdad? El maestro Fernando Rojas, que nos acompaña, ¿verdad? Y entonces pues los dejo con él, ¿verdad? En principio, tal como ha sido estos días, ¿verdad? 1 hora y media de exposición, con el ruego de que si hay preguntas las reservemos para la segunda parte. Nos iríamos a una pausa de unos 20 minutos, que pueden aprovechar para ir a la biblioteca o llegarse hasta la cafetería. Y después al regreso sí, una parte ya más de diálogo, ¿vale? Donde ustedes toman protagonismo, bien sea con preguntas para el expositor, bien sea pues dando opinión o discutiendo entre ustedes. Y en principio pues dejaríamos a Fernando también el protagonismo de esta segunda parte, ¿verdad? De que directamente él les conceda la palabra, siempre con el ruego de que no se extiendan mucho, decimos 2-3 minutos, ¿verdad? Que tampoco hagan mítines, ¿verdad? Pero yo creo que eso ya es captado, no es el lugar, pues, ¿verdad? Pero sí de exponer así con mucha libertad, ¿verdad? Sus opiniones, sus inquietudes. Me complace mucho ver que en 4 sesiones ya muchas personas han ido participando, ¿verdad? Y que no hemos caído en aquello que siempre los mismos hablen, sino de que se va, y a una medida que avancemos más, pues nos vamos a ir conociendo más todos y posiblemente enriqueciendo con estos aportes. Pues ya no me extiendo más, Fernando, la clase es tuya. Bueno, buenos días. Yo me escondo un poquito más detrás de esto, a diferencia de Ricardo, que se siente un poco más cómodo aquí, ¿no? Agradecer por supuesto la invitación de la universidad, ¿no? Y la oportunidad de tener este intercambio con ustedes, en particular, bueno, al doctor Ricardo Rivera, con el que he estado en contacto, desde que Roberto Regalado, que va a ser uno de los ponentes del propio curso, nos puso en contacto. Bueno, como explicaba Ricardo, vamos a abordar específicamente dentro de los llamados debates clásicos a la figura de Lenin. Yo creo que él insistía en la idea de que en 2 sesiones, por supuesto, los temas son inabarcables. O sea, más que generar certezas, más que generar líneas claras, muchas veces lo que podemos generar es sobre todo inquietudes, preguntas, y yo creo que en alguna medida también el material que se distribuía iba en ese sentido, ¿no? Yo voy a tratar de comenzar precisamente por algunas referencias iniciales a los temas que ya se han ido abordando en el curso, porque esa es otra dinámica, por lo menos que yo he visto en el curso, ¿no? Es tratar de poner a dialogar los propios temas que se vayan tratando. Y aquí, bueno, hay un texto de Lenin sobre Carlos Marx del año 14, que tiene que ver un poco con ilustrar la idea del cambio de época que también se produce. O sea, me imagino que incluso hayan hablado, o se haya hablado un poco de la labor en el sentido práctico de Marx dentro de la Primera Internacional, y en buena medida también hay cierto consenso de el cambio de época que se empieza a dar, sobre todo a partir de la década del 70 y 80 del siglo XIX, y que tiene una salida en la creación y la articulación de los partidos
obreros nacionales, de los partidos socialdemócratas también a nivel nacional, que deriva luego en la creación de la Segunda Internacional. Un poco que Lenin también va a ir representando, o por lo menos en esta frase va a ir representando ese cambio de época que se va dando y que es un elemento de mucha importancia desde el punto de vista historiográfico, desde el punto de vista del desarrollo historiográfico, para entender un poco el cambio quizá o el movimiento de centro del movimiento revolucionario que se va produciendo. O sea, que es un elemento también que a nosotros nos parece de bastante importancia. Ahí tienen también, bueno, ya estuvieron hablando de Rosa la semana pasada. Evidentemente uno de los puntos cuando uno se acerca a la obra de Rosa Luxemburgo tiene que ver, por supuesto, con la propia polémica con Lenin. Los dos temas que nosotros, en los que se puede decir que se concentra esa polémica, vamos a tratar de abordarlos en el próximo encuentro, ¿ya? Pero no queríamos saltarnos esta mirada, ¿no?, de Lenin en algún momento, esa polémica de Rosa con los bolcheviques y Lenin sobre la concepción del partido y sobre la propia concepción de la democracia. Y en buena medida eso me parece, esto es un texto del año 22, ¿no?, donde al mismo tiempo que hay un reconocimiento de los errores, de esas discusiones que se produjeron, hay una reivindicación también de Rosa, ¿no? Una reivindicación que en ese momento adelantaba algo que no ocurrió, y de eso también les voy a hacer un pequeño comentario, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones se ha presentado la contradicción Lenin y Rosa como la principal contradicción, y yo creo que es muy útil que el curso que se ha estado organizando por la UCA vuelva a estas dos figuras también como parte de una tradición histórica, ¿no? Porque evidentemente la contradicción fundamental tanto de Lenin como de Rosa estaba identificada en otro sentido. O sea, eso no quiere decir desconocer los puntos de diferencia y los puntos de contradicción que existieran, pero me parece importante también señalar esto. Y en ese sentido hay un anuncio de Lenin, les decía al final que su biografía y sus obras completas serán manuales útiles para, a mí no me gusta mucho el término de manual, pero sobre eso también podemos discutir, ¿no? Útiles para la educación de muchas generaciones de comunistas de todo el mundo. Eso desgraciadamente no fue así, ¿no? O no fue suficientemente así. Y eso tiene que ver también con algo que le ocurrió a Rosa, pero que en alguna medida también le ocurrió al propio Lenin, ¿no? Y que tiene que ver con un ocultamiento del pensamiento de Rosa Luxemburgo en determinado momento. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, hay una visión que da Trotsky, ¿no? Rosa Luxemburgo y la Cuarta Internacional en el año 35. Él tenía un texto anterior, incluso, que su nombre es muy ilustrativo, Fuera las manos de Rosa Luxemburgo, y que también tiene que ver con una polémica que se da con Stalin, ¿no? Y con el stalinismo en sentido general. Yo creo que en la primera clase en la que yo vine, Ricardo hacía una cosa muy importante y muy interesante, y decía que lo que íbamos a tratar era de plantear problemas, ¿no? Y que no se podían abordar todas las figuras, ¿no? Tampoco esa es la idea, pero en alguna medida me parecía una cuestión importante, ¿no? Mencionar esta visión que sobre Rosa Luxemburgo transmite Trotsky, ¿no? Ya ahora algunos comentarios generales sobre el curso. En primer lugar, la idea del acercamiento, o sea, de un acierto a esta experiencia, que es la idea del acercamiento al pensamiento emancipatorio y al marxismo o los marxismos desde considerarlos en plural. O sea, a mí me parece eso un acierto. Yo trato de insistir de todas maneras también en el acierto de esto, porque en esa idea de los manuales que mencionábamos anteriormente, se trató de sistematizar una idea que solo se hablara del marxismo o del marxismo-leninismo, o sea, marxismo-leninismo, ¿no? Y no ver el proceso en su diversidad, en el sentido también de las corrientes de interpretación, divulgación, desarrollo y aplicación que hubo del pensamiento marxista original o del pensamiento marxista clásico, ¿no? Y es un elemento que a mí me parece también de mucha importancia. Y la idea de la necesidad de poner a dialogar a los autores desde sus contextos. Yo creo que eso
Ricardo en la clase que yo tuve la oportunidad de ver de Marx lo manejaba con mucho acierto, ¿no? Cómo no solamente se puede hablar de los marxismos, sino dentro de las propias figuras que abordemos hay que hablar de momentos diferentes de esas figuras y de percepciones diferentes de esas figuras. O sea, se ha dicho que los tres textos que se conocieron y más se divulgaron primeramente en América de Marx fueron el prólogo a la contribución a la crítica a la economía política, el capítulo 1 del Capital y el manifiesto comunista. En mi criterio, quizá algunos de los textos más eurocéntricos de Marx, ¿no? Y que tienen que ver mucho con el objetivo que tenía y con el contexto en que se estaba desarrollando. Sin embargo, por ejemplo, con el tema en particular que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con un acercamiento un poco más a Rusia, hay textos que son mucho menos conocidos. Por ejemplo, las cartas de 1877 al director del Memorial de la Patria, del propio Marx, y la carta Vera Zasulich de 1881, donde se empieza a hablar en otro sentido de la comuna rural rusa. O sea, el propio Marx, en alguna medida, son textos quizá de menos amplitud, pero que no está completamente en la lógica que desarrollaba Ricardo del capítulo 1 del manifiesto, burgueses y proletarios. Ya empieza a tratar de poner algunas dinámicas diferentes, ¿no? Y además también llama la atención que varios de los textos de Marx, por ejemplo, yo creo que fue algo que quizá él en algún momento no pensó encontrarse, fueron traducidos al ruso antes que el inglés. Y tuvieron un espacio de divulgación en Rusia incluso más amplio que dentro de la propia Inglaterra, que son detalles pero que en alguna medida nos empiezan a hablar un poco de la propia complejidad que tienen procesos como este. La otra idea en la que quisiera insistir es que este acercamiento a determinadas figuras, y eso con la Revolución Rusa me parece de una importancia trascendental, es un contacto con un corpus de ideas y con figuras en un sentido más amplio. O sea, nosotros vamos a hablar de Lenin, pero evidentemente hay una referencia, por ejemplo, por lo menos anunciarla, ¿no? Ya decía que no podíamos agotar todos los detalles, pero hay una referencia, por ejemplo, a Trotsky, tiene que haber una referencia a Bukharin, tiene que haber una referencia a Kollontai, probablemente en mi criterio, de las más preteridas y olvidadas de todo ese corpus de ideas en ese periodo. Yo sinceramente, bueno, decía Ricardo que se ha tratado de buscar personas que se han ido, profesores que se han ido especializando en un tema. Yo, de todas estas figuras, la que más he trabajado es Alexandra Kollontai. O sea, y en ese sentido siempre trato de hablar con ella. Quizás otras personas no lo hubieran incluido en esa listado, ¿no? Pero a mí particularmente me gusta insistir en la necesidad de reivindicarla. Y bueno, otras figuras también que forman parte de ese corpus de ideas de bastante importancia. Y insistir, por ejemplo, en la peculiaridad de Lenin para este curso, ¿no? La idea de la actividad teórica en relación a una práctica política. Una práctica política que en buena medida pasa por dirigir un Estado que llegó incluso a tener determinados elementos de condición plurinacional en determinados espacios. O sea, de las figuras que se van a ir a estar viendo en el curso, hay una dinámica, por ejemplo, con Ernesto Guevara, y hay una dinámica con el propio Lenin que tiene que ver con la práctica política vinculada no solamente a la construcción de partidos, que también, por supuesto, pero que tiene que ver también con el desempeño al frente de un determinado Estado, ¿no? Hay un escritor cubano, Fernando Martínez Heredia, uno de los directores de la revista Pensamiento Crítico, que se fundó en 1967 y que fue una revista de mucha importancia, que habla de cómo uno de los principales dramas a los que se enfrentaron varias de las figuras del pensamiento marxista ruso y algunos bolcheviques, uno de los principales dramas que se enfrentaron es que después de haber triunfado la revolución tenían que darle comida a toda la población, ¿no? Y cómo eso va planteando dinámicas también que tienen un carácter muy particular en determinadas experiencias de las que se verán acá. Ya yo decía que lo que se haría sería abrir temas, no agotarlo,
hay un vicio del historiador que tiene que ver con comenzar por el contexto, y precisamente por ahí yo quisiera empezar un poco a hablar de todo este proceso. Si yo tuviera que hablar o mencionar alguna bibliografía de partida, no para el curso de hoy, sino sobre todo para lo que se puede ir trabajando incluso posteriormente, trataría de hablar, por ejemplo, de estos 4 textos fundamentalmente, ¿no? La biografía de Lenin de Gerhard Walter, la historia de la Revolución Rusa de Trotsky, libro Rusia en Revolución de Lionel Kochan, que también tiene algunos datos, tiene datos de bastante importancia y que abarca el periodo a partir de 1892 fundamentalmente. Y bueno, 10 días que estremecieron al mundo, donde se vincula también la mirada de un periodista muy agudo en la observación de los acontecimientos, ¿no? Y que también tiene un elemento de bastante importancia. La idea de iniciar por los elementos historiográficos también tiene que ver con plantear una distinción respecto a la denominada Europa Occidental en la propia Alemania. Una distinción que se ve en Rusia en alguna medida. Y lo planteo porque en la línea de darle continuidad también a lo que se ha estado viendo con Marx y con Rosa propiamente, ¿no? Dentro de esos elementos historiográficos, por ejemplo, la idea de que hacia 1917 permanecen intactas las prerrogativas de la autocracia zarista. Este es un elemento de bastante importancia porque un poco que va representando también el ámbito en el que se va a dar todo el proceso histórico, no solamente del año 1917, sino incluso de 1905 y de la revolución de 1905 en Rusia, ¿no? O sea, cuáles son las particularidades de la dinámica que se está planteando en Rusia, ¿no? Y cómo hay determinadas leyes que van a legitimar precisamente ese poder de la autocracia zarista, que es un elemento también de bastante interés, ¿no? ¿A qué se están enfrentando? Hay un pasaje de la historia de la Revolución Rusa de Trotsky que se dedica específicamente al zar y las zarinas, y donde él cuenta, por ejemplo, en medio de toda la crisis que está atravesando Rusia en el año 1917, lo que escribe el zar es: me llegan noticias de que hay concentración de personas. Vino fulanito de tal, almorzamos, dimos un paseo por la mansión, regresamos, cenamos. Me siguen llegando noticias de que hay una concentración. O sea, en medio de una crisis nacional que se está produciendo, ¿ya? La descripción de los paseos, de las comidas que están realizando, y que un poco también enfoca la propia dinámica que se está dando al interior de Rusia. Ahí también hay una particularidad que tiene que ver con la irrupción de la naciente burguesía industrial como aliada del zarismo a inicio del siglo XX, y cómo se habla incluso como referencia de la propia fase inicial de la revolución industrial rusa en la década del 70. Una fase inicial retardada en primer lugar e insuficiente también en el alcance que tuvo. Y por supuesto un aspecto que es fundamental, que tiene que ver con la peculiaridad demográfica de Rusia, la preponderancia del mundo rural, ¿ya? Y el lugar que va a tener, por supuesto, en la preponderancia de ese mundo rural para la propia dinámica de la Revolución Rusa, para la propia propuesta de los teóricos marxistas rusos, el lugar del campesino en la revolución y la política agraria. O sea, evidentemente eso va a tener un peso diferente dentro de la producción teórica de los marxistas rusos. Ahí, por ejemplo, hay una idea de esa peculiaridad demográfica. Se ilustra la población en 1914, o sea, el 14,6% en 1914 la población rusa se consideraba población urbana y el 85,4% se consideraba población rural. O sea, eso indiscutiblemente marca la revolución rusa en buena medida, ¿no? O sea, que es un elemento también desde el punto de vista demográfico de gran importancia y de gran significación. Esto no era lo único que ocurría. Por ejemplo, también había una concentración geográfica del área industrial. O sea, el 30% de la Rusia europea, o de la llamada Rusia europea, aportaba el 62% de toda la producción industrial y empleaba el 63% de todos los obreros. O sea, había una concentración, por supuesto, en determinadas
ciudades, ¿no? Es la historia, y como se recoge en la historia, las grandes fábricas, las grandes concentraciones, en una dinámica que en alguna medida en otros lugares se había empezado a transformar. Y al mismo tiempo, cómo se produce una persistencia de los lazos fábrica-aldea. Al mismo tiempo que había ciudades como Moscú, San Petersburgo, donde había una concentración de una población obrera, en esos lugares sobre todo, también se había empezado a aplicar la dinámica de trasladar las grandes fábricas a determinadas, o sea, construir determinadas locaciones alrededor de la fábrica, incluso en el área rural. Entonces el problema no era tan sencillo solamente como que hubiera población o que hubiera población proletaria, sino que muchas veces esa población proletaria no se liberaba de esa dinámica, ya, de esa relación entre la idea de fábrica y aldea, que es otra situación en alguna medida también que complejiza el asunto, ¿no? Ahí está, por supuesto, otra dinámica que es muy importante, otro elemento historiográfico que es muy importante dentro del sistema de ideas ruso, ¿no? Que tiene que ver con el impacto de los conflictos bélicos, ¿no? Y cómo se va produciendo la internacionalización de esos conflictos. Ya Ricardo hablaba, por ejemplo, cuando hablaba de Marx, del propio efecto y el propio impacto que tuvo, por ejemplo, la guerra franco-prusiana, ¿ya? En el periodo 1870-1871. Que generó incluso determinados trabajos. Y me imagino que con la propia Rosa, o con el análisis de la propia Rosa Luxemburgo, hayan visto como una buena línea del trabajo de Rosa Luxemburgo tiene que ver con la propia posición ante la Primera Guerra Mundial y todo el proceso que se había ido desarrollando antes. Bueno, en el caso de Lenin en particular, ese va a ser otro elemento bastante presente. Y eso se ve incluso en dos momentos, en lo que se podría decir el preludio de la Revolución del 17, la guerra de 1905, que tuvo una relación muy fuerte con la llamada Guerra Ruso-Japonesa de 1904, y cómo eso en el 1917, por supuesto, cae en la propia dinámica de la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. De eso vamos a estar hablando un poquito con mayor amplitud también. Aquí hay algunos otros datos comparativos que nos permiten no solamente ilustrar lo que pasaba en Rusia, sino compararlo un poco con lo que pasaba en Europa. Yo no tomé los datos específicos de un mismo año como patrón de comparación porque la referencia para decir que iba a hablar de Inglaterra en 1914 probablemente iba a ser hablar de Inglaterra en 1881, porque eso depende mucho también de algunos de los principales censos que se hicieron, ¿no? Entonces traté de ir a la referencia del momento en que se daba el dato. Hay algunos datos, como les decía, comparativos de la población que representan bastante el asunto, ¿no? La situación que tenía específicamente, por ejemplo, Inglaterra, miren la diferencia, ya en 1881 desde población rural y población urbana, como Alemania ya en ese momento tenía en el año 91 47% de la población rural y 53% de la población urbana. Esa conversión en Alemania se dio de una manera bastante rápida y con bastante impulso. El caso de Francia de 1886, que también es una situación bastante particular, sobre la que insistió también Ricardo y que no voy a volver, ¿no? Y que en alguna medida también se va reflejando en textos, en los textos más de análisis propiamente de Marx de la situación particular en Francia, digamos, la lucha de clases en Francia, 1848-1850 y el 18 Brumario. O sea, evidentemente ahí hay un acercamiento a esta propia dinámica, pero como todo tiene su lectura, aquí en el caso de Francia y Rusia, no solamente el problema es la proporción desde el punto de vista de población rural y población urbana, sino el carácter de la propiedad en el marco de esa población rural y población urbana. Fíjense que en varias ocasiones se habló tanto por Marx y en algún momento por Lenin, o por Lenin también, de la diferencia o sea, de que había que proponerse tratar de hacer un tipo de distribución de la propiedad de la tierra diferente al que se había hecho por Francia en la Revolución. Estimulando sobre todo la creación, no estimulando sobre todo la variante creación de propietario privado de la tierra, que va a ser también uno de los grandes dramas que se va a tener que enfrentar la población rusa. De hecho, ya voy a ir adelantando algunas cosas. Cuando se apruebe el decreto de la tierra,
casi inmediato a la toma del poder, Lenin como que dice una cosa, como que el problema al que ellos iban a enfrentar con el tema de la distribución de la tierra no era el mismo que se habían enfrentado en otro lugar, porque ellos tenían que expropiarla para entregarla, pero a personas que nunca habían sido propietarios directamente de su tierra. O sea, la dinámica iba a ser en alguna medida diferente, ¿no? Y era un elemento que también iba a marcar la propia revolución rusa. Entonces, insistir sobre dos cosas inicialmente para ir entrando en el pensamiento y la práctica política de Lenin. Sobre su fuente. Nosotros nos arreglamos, bueno, nosotros no. Muchas veces se ha tratado de presentar el terreno de las referencias de los pensadores marxistas como una cosa lineal. Como que la única fuente de la que se nutrió Lenin, por ejemplo, fue del marxismo clásico y del marxismo de Marx, por decirlo de alguna manera. Y evidentemente también tiene que haber una relación y hay una relación con el pensamiento político ruso, ¿ya? Y con la propia dinámica del pensamiento político ruso. Y en ese sentido, bueno, yo les hablaba ahorita de la carta Veras Azulis, ¿no? De Marx. Y en ese sentido, por ejemplo, hay una relación inicial de Weber, por ejemplo, de Veras Azulis, de Weber en determinado momento, también de Plejánov. Y yo creo que en ese sentido insistir, nosotros queremos, o muchas veces se ha tratado de marcar la posición respecto a algún teórico como la posición permanente, siempre y ahistórica sobre ese teórico. Es decir, se produjo una polémica en el año 1918 con Kautsky, la posición siempre fue la misma, ahí no hay historia posible. ¿Ya? Se produjo una contradicción yendo un poquito más atrás, con Proudhon, Lassalle o Bakunin, nada, la historia siempre fue esa, no hubo no hubo una historia en esa relación. Y en ese sentido, la idea de tratar de reivindicar también los dos elementos que a mí me parecen también de bastante importancia. Ahí se planteaba como problema central del módulo la idea al socialismo por evolución o por revolución. Nosotros vamos a tratar, aunque abordemos otros temas, de volver sobre ese tema. De hecho, vamos a terminar la presentación de hoy hablando de lo que se puede considerar una herejía de Lenin del año 1922, sobre la que ha habido muchos problemas de traducción. Yo no hablo ruso, pero tengo muy cercano una gente que sí lo habla, muy cercano incluso en la familia, y entonces eso me ha permitido acercarme a algunas cuestiones propiamente también de la traducción y de las lecturas que se han hecho sobre el asunto, ¿no? Bueno, y la idea, el primer tema sobre el que iba a hablar un poco, que es uno de los temas que también se presentaba como central en el módulo, tiene que ver con las posturas revisionistas o socialdemócratas frente a las tendencias revolucionarias. La idea esta del enfrentamiento al revisionismo, a lo que después se llamó la socialdemocracia, tiene que ver no solamente con reivindicar un tiempo de pensamiento, sino, sinceramente, yo lo vería también por la lucha de la hegemonía dentro del movimiento revolucionario o dentro de un determinado movimiento. O sea, quizá vamos a llegar o ustedes llegarán a hablar un poquito más del término hegemonía, quizá cuando se vea, creo que es en el primer módulo, primer curso del próximo módulo, a Gramsci, ¿no? Y quizás se aborde con mayor amplitud. Por lo tanto, para tratar de evitarnos, adelantarnos en ese sentido, tratar de mencionar sobre todo la idea de, vamos a manejar hegemonía en este caso de una manera un poco más sencilla, ¿no? Y menos amplia, utilizando el término preponderancia, ¿ya? Para dejarle problema y el asunto al que vaya a tratar Gramsci, ¿no? La idea esta de la amplitud en el análisis y el enfrentamiento entre revisionismo y revolución es un problema bastante amplio, ¿no? Y tiene que ver mucho, se relaciona mucho con las tareas concretas que tenía que enfrentar Rusia. En determinado momento hay una diversidad de fuerzas que van a tener un consenso ante la tarea de derribar un poder autocrático. Por eso anteriormente yo les hablaba del tema de que en 1917 todavía está vigente el principal problema, que es que derrumbar la autocracia zarista. Eso se convirtió en un elemento movilizador de una diversidad de fuerzas políticas. Nosotros en el próximo encuentro hablaremos un poco quizá
cuando hablemos del Estado y esas cosas, del tema de los soviets, ¿no? Pero los soviets no eran un terreno solamente en el que actuaban los bolcheviques. Era un terreno donde había una diversidad de fuerzas políticas. De hecho, hay un momento que a mí me parece una idea muy interesante del propio año 1917, cuando Lenin está defendiendo la idea de que el poder pase o de que los soviets deben tomar el poder. Hay un primer momento en que se enarbola esa consigna, después se vuelve a enarbolar, un primer momento en que se enarbola esa consigna en que los bolcheviques no tienen la hegemonía dentro de los soviets. Entonces una cosa súper interesante que a veces no se habla de ella. El Lenin estaba pidiendo como consigna el poder para una estructura en la que los bolcheviques no tenían el poder. Entonces eso también estaba pidiendo en alguna medida el poder para otros, para decirlo quizás de una manera más sencilla en el primer momento. Entonces son cosas que a veces también es importante legitimarla, ¿no? Y hablar de ella porque demuestran la complejidad del asunto. Hay algunas fuentes, por ejemplo, que hablan, fuentes incluso que podrían ser consideradas como completamente opuestas, ¿no? Hay una antología, sí, creo que se llama antología, de la historia de la Revolución Rusa que se sacó con Brezhnev en el año 77, 1977 creo que fue. Y está el libro 10 días que estremecieron al mundo de John Red, donde se manejan algunos datos del crecimiento de los bolcheviques en el año 1917. Cuando Lenin llega en abril de 1917 a Rusia, los bolcheviques se dicen en esos textos que eran 24.000. Y entre 7 meses y 5 días, que es cuando toman el poder, se habla de que ya son 500.000, más de 500.000. O sea, como un partido va en 7 meses y 5 días de 24.000 a 500.000, ¿no? Y eso yo creo que esa idea de 24.000 explica un poco la idea de, ante un consenso, de una primera tarea que es derribar la autocracia zarista, la idea es que se está luchando por la hegemonía también. ¿Por qué esa hegemonía dentro del propio movimiento revolucionario? Ya no solamente estamos hablando de la socialdemocracia o del propio terreno en sentido general de las fuerzas políticas, sino dentro del propio terreno revolucionario va a plantear estas dos preguntas: ¿cómo emprender ese cambio y hasta dónde llevar el cambio? Que son dos preguntas también esenciales en ese momento. O sea, para el análisis de lo que están proponiendo Lenin, ¿no? Evidentemente hay otra idea que es de bastante importancia, que tiene que ver con el carácter polémico de las obras marxistas. Eso pasa tanto en Marx como en Luxemburgo como en Lenin. Prácticamente la mayoría de esas obras se van a dar en dinámicas de respuesta a determinadas obras, o sea, o en diálogo por lo menos con determinadas obras. Y así va a pasar, por ejemplo, con Miseria de la Filosofía, por poner un ejemplito. Así va a pasar con el señor Bock, un texto del que a veces se habla poco, pero que también está presente. Y así va a pasar también con Lenin, ¿no? Que es otro elemento de bastante importancia. Dentro de esa polémica, vamos a ver, por ejemplo, obras como ¿Quiénes son los amigos del pueblo y cómo luchan contra los socialdemócratas?, de la que ustedes tienen fragmentos en el folleto. O sea, es una de las obras de la que hay algunos fragmentos en el folleto, y que esos fragmentos están enfocados fundamentalmente en esa idea de la lucha contra el revisionismo, ¿no? que se está dando. En ese sentido, esta es una obra del año 1894. Hay mucha gente que habla de que es una obra juvenil de Lenin. Lenin en el 94 tenía 24 años. ¿Ya? Y es un texto que en buena medida también propone un diálogo sobre todo con Marx y sobre todo con el Capital de Marx, ¿no? Aquí hay una idea muy importante, por eso la idea de plantearnos el problema en su desarrollo y en su historia, ¿no? En este año, las primeras veces que yo empecé a oír el nombre de este texto, yo decía, todavía no me había metido a profundizar quizás, a leerlo, ¿no? Yo decía, ¿quiénes son los amigos del pueblo y cómo luchan contra los socialdemócratas? Cuando yo oí el texto ese, yo decía, no, los amigos del pueblo, Lenin se está refiriendo a él, ¿no? Y evidentemente tiene que ver con una polémica con los socialdemócratas. El problema es mucho más complicado, porque evidentemente en textos como estos
por ejemplo, uno se da cuenta de la idea de que los marxistas revolucionarios, como se cataloga en buena medida Lenin, en ese momento lo que están reivindicando es a los socialdemócratas, que ellos se consideraban como tal. Por lo tanto, tiene que ver también con el propio movimiento de las organizaciones y de las propias ideas que se van dando en ese momento. Y constituye, por ejemplo, la defensa del marxismo ante una campaña contra los socialdemócratas. Ahí, por ejemplo, una cosa que lo voy a hablar para anunciarlo, no vamos a quizá profundizar mucho, pero en el texto en alguna medida también lo pueden encontrar y pueden ampliarlo si van a ese texto de referencia, ¿no? Que es la idea de que Lenin focaliza su mirada en la categoría formación económica social, categoría a la que yo tradicionalmente le he tenido terror, pero se reivindica en ese texto. Sobre todo, yo creo que para hablar de formación económica social habría que volver a ese texto, porque eso después con teóricos como Althusser y Marta Hanecker tomó un camino u otro. Sin hacer un juicio de valor, yo diría que tomó, o lo dejaría ahí, un camino u otro, e insistiría en la importancia de volver a la visión que traslada Lenin en esta obra, ¿no? Sobre este tema en particular. Aquí hay un fragmento de esa obra, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con la reivindicación del pensamiento materialista o del llamado materialismo o la concepción materialista de la historia de Marx, y cómo la vincula con esa categoría, ¿no?, de formación económica social que se propone desarrollar un poquito más. En esa obra polémica, por ejemplo, una de las cosas que dice Lenin sobre Marx es la siguiente. Le pregunta en medio de la polémica, el autor se plantea en qué obra se puede encontrar mejor la concepción materialista en la historia de Marx. Y entonces Lenin le dice, pues nosotros podríamos responderle a eso con otra pregunta: ¿en qué obra de Marx no se encuentra la concepción materialista de la historia? No, un poco que la idea también, o reivindica esa idea de cómo la polémica marca varios de los trabajos por lo menos en aquel momento. Ahí está, por ejemplo, otro elemento de esta obra inicial en la que también yo particularmente trato de insistir, sobre todo en el sentido de matizar el determinismo económico con que se nos ha presentado la concepción materialista de la historia muchas veces. Fíjense, tal es el esqueleto del capital, pero el caso es que Marx no se dio por satisfecho con este esqueleto, que no se limitó solo a la teoría económica, ¿ya?, en el sentido habitual de la palabra. Al explicar la estructura y el desarrollo de una formación social determinada exclusivamente por las relaciones de producción, siempre y en todas partes estudió las superestructuras correspondientes a estas relaciones de producción. Cubrió de carne el esqueleto y le inyectó sangre. La idea de cubrir de carne el esqueleto e inyectarle sangre, a mí no me parece una idea menor. A mí me parece que en alguna medida, hay otros textos incluso donde uno se encuentra otras referencias también, a tratar de resistirse un poco al determinismo ese exacto y unilateral de ser social determina conciencia social y punto. No hay otro tipo de relación. De hecho, los textos del 22 y el 23 de Lenin, en ese sentido, marcan un punto de quiebre en el sentido del acercamiento al papel de la cultura y de la educación, por ejemplo. Y son textos de bastante importancia, por supuesto, fueron parte de los textos que más tiempo permanecieron sin divulgarse, sin abordarse, sin tratarse, pero en alguna medida también le va haciendo determinados guiños a esa visión completamente determinista, ¿no?, que es un elemento importante. Y ahí, por ejemplo, una de las cosas de las que se habla es la idea de que el materialismo aplicado a la historia no pretende explicarlo todo. Eso también podría sonar una especie de herejía en algún momento, ¿no?, y que también es importante. Ahí hay otra de las obras polémicas, que es El socialismo y la guerra, 1915, dato curioso. En los prólogos, Lenin siempre reivindica su coautoría de esta obra con Zinoviev. En la mayoría de los textos, sobre todo después los divulgados
y los impresos fundamentalmente por Editorial Progreso y algunos otros editoriales en esos años, la mayoría de estos textos aparece como único autor Lenin, o por lo menos cuando usted ve El socialismo y la guerra, aparece solamente Lenin. Y en los prefacios Lenin insiste, bueno, lo menciona de hecho en la coautoría, ¿no?, de él y Zinoviev. Ahí es fundamental también esto para entender esa idea del movimiento, ¿no? Ya aquí, por ejemplo, esa idea de reivindicación como socialdemócrata aparece matizada y empieza a hablar de la idea de la complicidad de los partidos socialdemócratas oficiales con su gobierno y la burguesía. Ya ahí se había dado el problema de la votación por los créditos de guerra de los partidos socialdemócratas votando a favor de ellos para la participación de los gobiernos imperialistas en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Lo que Lenin también llamará, como veremos más adelante, la bancarrota de la Segunda Internacional. Ahí, por ejemplo, también está la idea de establecer las diferencias históricas entre los socialistas, una idea que en alguna medida también tiene una historia anterior, y esa sí la tiene, por ejemplo, en el propio Marx, y en los epígrafes, por ejemplo, 3 y 4, o sobre todo el 3 del manifiesto, ¿no?, cuando él empieza a detallar en el manifiesto las diferentes corrientes. Sin embargo, esa condena a esa complicidad de los partidos socialdemócratas no implica completamente una renuncia a la condición de socialdemócrata. ¿Y cómo lo resuelve Lenin? De la siguiente manera, haciendo una distinción entre socialdemócratas revolucionarios y socialdemócratas oficiales. ¿Ya? Por supuesto. Se consideraban socialdemócratas revolucionarios. Esto es un elemento importante, sobre todo en el sentido de llamar, lo mismo que le decía, en que los términos y el manejo de los términos tienen su historia, ¿no? Hay una idea en la que por lo menos a mí me gusta insistir, y ya el otro día me di cuenta que Carlos Molina también insiste en ella, que es la idea de que los términos sin contenido no son nada. O sea, y uno los va llenando paulatinamente. Lo que pasa es que tienen un llenado a partir también de lo que se ha construido en el sentido común. Entonces, eso también nos demuestra la complejidad de este proceso, ¿no?, que se está dando. En este mismo, El socialismo y la guerra, hay una idea súper interesante sobre la que llamaba la atención Ricardo Rivera en su intercambio sobre el manifiesto, ¿no?, y sobre Marx, que es la idea o la perspectiva sobre el progresismo de Marx, ¿no? Hay un prólogo ya me estuve leyendo un texto de Ricardo, que también está recogido en la selección, que en alguna medida también plantea complejidades como esta, complejidades que también, por ejemplo, se ha planteado por otros, como el propio Néstor Cohen en el prólogo que hizo al Capital, ¿no?, la visión sobre, al manifiesto, sobre el progresismo de Marx. Y está la idea de cómo trabaja eso, cómo analiza eso Lenin, y la idea de que no habla en general del capitalismo, que identifica una conversión de progresivo a reaccionario. O sea, Lenin resuelve el problema diciendo que el capitalismo ha tenido como un proceso de tránsito en el cual se ha ido convirtiendo de progresivo, o ha ido pasando de progresivo a reaccionario. Y habla de la época imperialista. Ahí hay una frase súper interesante que tiene que ver con la traducción también, y que es que tiene que ver con otro libro, ¿no?, con El imperialismo fase superior del capitalismo, ¿no? El libro El imperialismo fase superior del capitalismo, la primera vez que salió como edición, en realidad se llamaba El imperialismo fase contemporánea del capitalismo. Parece lo mismo, pero tiene sus diferencias. O sea, la idea de fase superior del capitalismo está planteando un término ahí que se puede distinguir un poco, o sea, como que poniendo un término, ¿no? La idea de fase contemporánea habla mucho desde lo que se está viviendo en ese momento, ¿no? Como de momento, como que tiene posibilidad de reconvertirse, de redirigirse, o sea, que son elementos a veces, ¿no?, que parecen sutiles, pero que son bastante complicados. Bueno, está el texto del oportunismo y la bancarrota de la Segunda Internacional. Vuelve a la denuncia de la traición de los partidos socialdemócratas, la idea de que decreta la muerte política de la Internacional a partir de sus objetivos iniciales. O sea, que lo que se está fajando Lenin es también con la consecuencia de los partidos socialdemócratas. Sobre todo porque en 1912 habían aprobado resoluciones
en el Congreso Internacional sobre la actitud hacia la guerra imperialista que venía o que estaba caminando. Por lo tanto, aquí se ve completamente una posición de ruptura con ellos mismos, con lo que habían defendido. El tema de los créditos de guerra no es un tema nuevo, o sea, ustedes lo conocen. Eso se convirtió en un problema quizás menos internacionalizado cuando la guerra franco-prusiana también. O sea, fue una discusión que se dio en ese momento, ¿no? Y fue bastante importante, ¿no? Lo que aquí estamos hablando evidentemente de un nivel diferente. Y bueno, el texto de 1918, La Revolución Proletaria y el renegado Kautsky, donde ya empiezan a utilizarse, por eso también la utilidad de hablar de los marxismos, ya empiezan a utilizarse términos diferentes para referirse al marxismo, ¿no? En algún sentido. Y por ejemplo está la llamada crítica al denominado marxismo legal y las ideas de conciliación de clases. Y las dos líneas en que se está dando la batalla contra el revisionismo, en la que Rosa juega un papel fundamental, en la que la propia Alexandra Kollontai en determinado momento también juega un papel fundamental. Contra el llamado revisionismo, ya, y Bernstein, y contra la llamada ortodoxia, ya, y Kautsky sobre todo, ¿no? Gente que venía con una historia también importante. A Kautsky le decían el príncipe del marxismo. Y le decían el príncipe del marxismo porque el cuento es que Kautsky le decían, no, oye, la frase esta de Marx dice tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y Kautsky decía, sí, eso está en la página tal, el párrafo tal, de la obra tal, ¿no? O sea, se lo había leído al dedillo, ¿no? Y es un elemento también interesante, ¿no? De cómo se van planteando, ¿no? Estas cuestiones. Hay otras experiencias de esas polémicas, el imperialismo, fase superior del capitalismo, y el Estado y la Revolución. Sobre el Estado y la Revolución nosotros hemos tenido polémicas bastante interesantes en Cuba, porque hay gente que lo considera un libro fundamental y hay gente que lo considera un libro no tan fundamental. Y parte de esas polémicas tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Con que el Estado y la Revolución es sobre todo también una obra polémica. Y tiene que ver con la dinámica que se está dando por Lenin de esa polémica con Kautsky, ¿no? Porque en realidad tiene que ver con anotaciones, o sea, a ver, Lenin a partir de 1917 se tiene que meter en un problema de fondo, que es el problema del poder. O sea, se había metido antes, pero ahora se tiene que meter en otra dimensión. Y tiene que meterse desde la propia dinámica que es gestionar el poder, que es una dinámica que también es bastante compleja, ¿no? Y al meterse en eso empieza a hacer anotaciones, ¿no? Por eso son las referencias tan grandes del Estado y la Revolución a la Comuna de París, ¿no? Y a experiencias en alguna medida anteriores. Y ese estudio polémico del año 17 no se publica hasta el año 18, precisamente porque está enmarcado en esa polémica que se va dando con Kautsky, ¿no? O sea, entonces, yo creo que cada una de las obras habría que verla en diálogo con las otras obras. O sea, evidentemente usted trata de jerarquizar, ¿no? Usted pone, ¿no? Vamos a tratar de referirnos a esta primero, vamos a tratar de referirnos a esta otra primero, pero debemos generar una resistencia a decir, esta es la obra de Lenin, por ejemplo. Ya, evidentemente siempre hay que tratar de ponerla en diálogo, ¿no? Yo, por ejemplo, la visión sobre democracia de Lenin, ¿no? O la visión sobre el partido, sobre el Estado, tengo que ponerle en diálogo el Estado y la Revolución, por ejemplo, con la propia Carta al Congreso, que es un texto mucho más sencillo en extensión, pero que tiene ideas súper importantes. O la perspectiva o las ideas sobre la alianza obrero-campesina, tengo que ponerla quizá lo que está planteando Lenin en 1921 en el Congreso del Partido Comunista, tengo que ponerlo en diálogo con su artículo sobre la cooperación, ya de los últimos años, que también es importante, o con Más vale poco pero bueno, que son textos de esa última etapa y que un poco que plantean cuestiones que todavía no hemos ido abordando, ¿no? Suficientemente. Entonces, ese sería un primer ámbito de lo que quería trasladar, que tiene que ver con el tema de la lucha contra el revisionismo y las otras corrientes, ¿no? El segundo tema tiene que ver con la idea a la que se enfrenta Lenin y se van a enfrentar los bolcheviques y se va a enfrentar
durante toda su vida el Estado soviético en esa discusión, que es la dinámica de la dialéctica entre dos ámbitos del proceso revolucionario. ¿Cuáles son esos dos ámbitos del proceso revolucionario? ¿Cuál es ese drama al que se va a estar enfrentando la revolución bolchevique en un primer momento y la etapa posterior? La idea del carácter internacional del proceso, o sea, el proceso internacional al que se da la bienvenida, y el proceso nacional que se está realizando. Y ahí hay dos ejemplos, el mismo Lenin del año 1917. Cuando Lenin llega a la estación de Finlandia en abril de 1917, él estaba en la emigración, o sea, lo sorprende en la emigración la Revolución de Febrero, que se describe también por varios autores, pero a mí me gusta mucho la descripción de Trotsky, precisamente porque entra en diálogo con la descripción que hace Kollontai, porque reivindican el papel de las mujeres en ese levantamiento de febrero, ¿no? Y es una cosa bastante interesante. Yo el 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, mientras la gente empezó a postear corazones y felicitaciones de ese tipo, yo puse un fragmentico de eso, de la historia de la Revolución Rusa, la parte en que habla de cómo se produce el estallido por parte de Trotsky, con una foto de una portada de un libro que hicimos también de Alejandra Kollontai. Pero bueno, la idea es que él llega en abril a la estación de Finlandia y el gobierno provisional lo recibe con un ramo de flores. Lenin, de momento, no sabe qué hacer con el ramo de flores, le está dando todo el mundo con todo, porque además él hizo ese viaje hacia Finlandia atravesando Alemania. Empiezan a acusar a Lenin, una acusación que lo acompañó durante buena parte de su vida. De hecho, cuando se produce la Korniloviada o el intento de golpe de estado de Kornilov, de lo que habla Kornilov es de los agentes alemanes, refiriéndose a Lenin. O sea, a Lenin lo acusaron por haber hecho ese viaje a través de Alemania de agente alemán. Está llegando a Finlandia, con eso le dan su ramo de flores para recibirlo, el tipo suelta el ramo de flores, se sube en una tanqueta y dice: ¡viva la Revolución Socialista Mundial! 3 de abril de 1917. Primera dinámica del proceso. Ya, carácter internacional del proceso. Ahora, 7 meses, 5 días después, el 25 de octubre, por el cambio del calendario, el 8 de noviembre de 1917, en el segundo Congreso de los Soviets, la Revolución Obrera y Campesina, de cuya necesidad han hablado siempre los bolcheviques, se ha consumado. Ahí, por supuesto, hay dos señalamientos. Uno tiene que ver con la idea de la Revolución Obrera y Campesina. Eso en alguna medida empieza a sonar un poquito diferente a burgueses y proletarios. O sea, ya empieza a sonar en alguna medida un poquito diferente y está en diálogo con el contexto que estábamos planteando anteriormente, ¿no? Y la idea de que han hablado siempre los bolcheviques, reivindicación de esa alianza entre obreros y campesinos, como se entendía en aquel momento. Pero esta segunda frase, si la primera está insistiendo en el carácter internacional, la segunda está precisamente insistiendo en el carácter nacional del proceso que se está haciendo. La pregunta sería, ¿se está hablando de dos procesos diferentes? Entonces, para Lenin en 1917 son dos revoluciones perfectamente interconectadas, tienen la complejidad de que van transcurriendo juntas en un mismo torbellino de acontecimientos y van a ir expresando también la complejidad del propio devenir revolucionario, ¿no? O sea, que son elementos que están o que se expresan con bastante claridad aquí. Este doble carácter, por supuesto, también se va a expresar de manera concreta en la actitud frente a la guerra. ¿En qué sentido? En el sentido de que los bolcheviques, no solamente los bolcheviques, también, por ejemplo, la propia Rosa, defendían la idea de desear la derrota del gobierno opresor capitalista propio. Ya, o sea, la idea que parece una locura, ¿no? Del pacifismo revolucionario, que es una idea que se basa en la denuncia del propio carácter imperialista de esa idea. Y esa dinámica de desear la derrota del gobierno opresor tiene que ver con otra dinámica, que esto es lo internacional, ¿no? Desde la perspectiva de unidad, ¿no?
de la fuerza revolucionaria a nivel internacional. Tiene que ver con la dinámica al interior también de transformación revolucionaria de la realidad, que es la idea de transformar la guerra imperialista en la revolución mundial. O sea, por ahí se va combinando esta idea del doble carácter de este planteamiento. Esta expresión también tiene salida concreta en la actitud del partido, de los bolcheviques específicamente, que tiene que ver con la lógica internacionalista del partido y de la revolución que propugna, ¿no? Como les decía anteriormente, y la idea de la toma del poder por los bolcheviques como solución a una crisis nacional. Y ahí también hay una vuelta a Marx, o sea, la idea de que las revoluciones en muchas ocasiones son consecuencias y la salida a determinadas crisis. O sea, que es un planteamiento que se está expresando también el doble carácter ese de el proceso nacional y la revolución internacional. Siguiente. Ahí, bueno, cómo se sigue viendo esta dinámica en la actitud del partido bolchevique. Por ejemplo, los documentos aprobados de inmediato después de la toma del poder tienen también una idea de llamamiento no solamente a la solución de los problemas nacionales, sino un sentido mucho más amplio. ¿Ya? Hay un grupo de documentos que se aprueban ahí, la gente siempre dice, o sea, habla del decreto de la tierra, decreto de la paz, pero los nombres de algunos documentos que se aprueban en ese congreso inmediatamente después de tomar el poder recuerdan un poco el lenguaje de los documentos de la Revolución Francesa, de la de 1789. Porque hay algunos documentos que llamamiento a los pueblos de tal lugar, llamamiento a los ciudadanos de, o sea, cómo se va reivindicando también un tipo de lenguaje que tiene que ver con articular con el proceso revolucionario a nivel internacional. Por supuesto, esto estamos hablando de 1917, a la Revolución Rusa le cambiaron las perspectivas muy rápidamente. Las dinámicas de 1917 a 1921 ya empiezan a tener una lógica completamente diferente incluso, ¿ya? Desde el punto de vista de lo que se está discutiendo. El Congreso del Partido de 1921 es clave, marzo de 1921. Yo les sugeriría también quizás en algún momento tratar de acercarse a algunos documentos que se plantean ahí, porque por ejemplo, ahí se da el último momento de una de las discusiones más importantes que no vamos a poder quizás desarrollar con tanta fuerza aquí, quizás hablemos un poco de eso la semana que viene, pero se da una discusión muy importante que es la discusión sobre los sindicatos. Una discusión que haya empezado a atravesar el panorama de la Rusia soviética desde el final del año 1920, con las posiciones de Trotsky, con la posición de la llamada oposición obrera, Chiliarnikov, Kollontai, con la posición que defiende Lenin también en el Congreso. Ese Congreso en 1921, de marzo del 21, va a estar atravesado por otro acontecimiento que también tiene un peso súper significativo, que son los sucesos de Kronstadt, que también es una dinámica, o que imprime una dinámica de bastante importancia ahí, y en ese año, 1921, en ese Congreso, por ejemplo, va a ser la aprobación de una resolución contra el tema de las fracciones dentro del partido, que también es un elemento de un documento bastante importante. Esos documentos siempre hay que verlo en la dinámica entre el documento que se aprueba y la aplicación que se hizo. Porque Lenin, por ejemplo, en 1917, cuando Kamenev y Zinoviev empiezan a denunciar que se va a poder producir un golpe de Estado, que lo van a hacer los mismos bolcheviques, y Kamenev y Zinoviev lo empiezan a denunciar, Lenin propone la separación de Kamenev del Comité Central. Y el Comité Central no lo aprueba. Y siguieron trabajando durante un buen tiempo juntos. O sea, un poco que para ver esa dinámica, ¿no? El propio Lenin, por ejemplo, en 1917, cuando llega, los propios compañeros del partido, o varios de los propios compañeros del partido, lo acusan de loco. Cuando empieza a difundir la idea de derribar el gobierno provisional, de no pactar con el gobierno provisional. O sea, Lenin lo primero que hace, porque a veces parece que la cosa es muy sencilla y todo muy bonito, ¿no? Lo primero que tiene que hacer Lenin no es tomar el poder exactamente, lo primero que tiene que hacer Lenin cuando llega a Rusia en 1917, en abril de 1917, es conquistar a su propio partido. O sea, es la primera tarea que él tiene que estar, porque cuando llega está en minoría. Entonces es el primer reto que tiene y es una de las cuestiones complejas, ¿no?, a las que tiene que hacer frente.
y se habían dado un grupo también de discusión y un cambio también súper importante. Ahí, por supuesto, empiezan a darse ya los principales elementos de la nueva política económica, las discusiones, a partir también de los efectos de la guerra civil y de la intervención extranjera. Y bueno, lo que pasa a finales de la década del 20, que me imagino que eso será un dolor de cabeza para otros expositores que tengan que venir a hablar de esos temas aquí, ¿no? La idea en 1917-1918, regresando a donde íbamos, no se planteaba contradicción entre la perspectiva nacional rusa, la bolchevique, y la perspectiva de la revolución mundial. Eso después, como ustedes lo saben, se va a convertir en uno de los grandes, de las grandes discusiones, ¿ya? Famoso el socialismo en un solo país, se va a convertir en uno de los puntos también de discusión más fuerte. La paz era una demanda compartida por los pueblos oprimidos, incluyendo los de Rusia y los proletarios rusos. O sea, no solamente era para los países oprimidos al exterior de Rusia, sino para los que el propio imperio zarista los estaba oprimiendo. Esto va a ser uno de los aportes, en mi criterio, más importantes al imaginario de la revolución del siglo XX. La idea esta entre la alianza entre proletarios. Yo creo que, por supuesto, después tendríamos que ver la idea de la ampliación del sujeto revolucionario y los pueblos oprimidos. Esa ampliación del sujeto revolucionario, yo creo que América Latina también tiene mucho que ofrecer, desde la perspectiva, por ejemplo, del socialismo indoamericano de Mariátegui, desde la propia perspectiva, por ejemplo, de Julio Antonio Mella, el fundador del Partido Comunista de Cuba. En el año 25 fue fundador de la Federación Estudiantil Universitaria y, por ejemplo, vio el espacio estudiantil como un actor súper importante. También ya estaba bajo el influjo de la reforma de Córdoba, ¿no? Que también había influido en determinado momento. El propio Ernesto Guevara, ahí bueno, con Roberto Regalado, que disfruta mucho el tema. Yo solamente voy a dar un anuncito. Para mí uno de los textos más importantes de Ernesto Guevara es el discurso en Argel en febrero de 1965, un discurso que generó una polémica tremenda, porque precisamente el Che está diciendo en la conferencia en Argel, o sea, está reivindicando una idea que ya algunos rusos habían, yo creo que Probachenki en algún momento la había mencionado, y una idea que después no se legitimó tanto, no se habló de ella tanto, de que si, bueno, habían dos países socialistas, si un país socialista iba a oprimir al otro en nombre del socialismo, ¿no? Como el Che en 1965 está diciendo que los procesos de liberación nacional de los pueblos de África, Asia, debían costarle al socialismo establecido, ya, el socialismo realmente existente. Ustedes se imaginan que eso lo que generó fue de todo, ¿no? Pero bueno, una idea solamente desde el punto de vista, bueno, la ampliación del sujeto revolucionario. Por ejemplo, el propio Frantz Fanon, el martiniqueño, quizás muchas veces también relegado, todo eso en la ampliación que hace en libros como Los Condenados de la Tierra, que es otro texto también de bastante importancia, ¿no? Que ha pasado muchas veces más a la posteridad por el prólogo que le hizo Jean-Paul Sartre el primero, que por el propio contenido de Los Condenados de la Tierra. Pero bueno, es la visión. Por cierto, la esposa de Frantz Fanon después no quiso que en la segunda edición saliera con el prólogo de Sartre. Y eso generó también otras discusiones, pero esos son otros asuntos. Entonces, ahí por supuesto esta idea de los bolcheviques, el 17 y el 18, nos pone ante la realidad histórica, ¿no? El socialismo no triunfó al unísono, el socialismo no triunfó en los países más avanzados tampoco, y ahí nos acercamos a lo que puede ser considerado una herejía de Lenin, ¿no? Que sería el planteamiento de la siguiente pregunta: ¿los países más avanzados llegarán al socialismo de otra manera? Y pasa ahí hay una frase del año, de Lenin, del año 1923, de Más vale poco pero bueno, que dice así, la voy a leer textualmente porque a mí me parece una joyita. Podremos mantenernos con la producción de nuestros pequeños y muy pequeños campesinos en nuestro estado ruinoso hasta el momento en que los países capitalistas de Europa Occidental lleven a término su desarrollo hacia el socialismo. Pero ellos lo hacen de un modo distinto a como esperábamos anteriormente. No lo llevan a término por un proceso gradual de maduración del socialismo en ellos, sino mediante la explotación de unos estados por otros,
mediante la explotación del primer estado entre los vencidos en la guerra imperialista, unida a la explotación de todo el Oriente. O sea, Lenin no se está fajando a muerte con la idea de que los países desarrollados de Europa Occidental transitarán al socialismo, ¿no? Con lo que sí, lo que pasa es que sí le está poniendo la condición en que eso se desarrollaría, que sería a partir de la explotación de la riqueza de otros pueblos. Entonces, es una afirmación por lo menos con dos variables bastante complicadas y bastante contradictorias, porque evidentemente a uno podría decir, bueno, es una aspiración, es un deseo, la construcción del socialismo por la vía que sea en los países de Europa Occidental, pero al mismo tiempo eso te pone en una posición quizá de negación ante eso, ¿no? Estaríamos dispuestos a aceptar que ese camino fuera a costa ya de la explotación de otros territorios, por lo menos la pregunta y es la dinámica que se está planteando Lenin. Entonces, bueno, yo voy a dejar esto hasta ahí. En el próximo encuentro, un poco que también para ir enfilando quizás los comentarios y las participaciones de cada uno de ustedes, en el próximo encuentro trataríamos de trabajar por lo menos algunas ideas generales, aunque ya hemos ido hablando de algunas, ¿no? Por supuesto, pero relacionadas sobre todo con el tema del imperialismo, con el tema del Estado, la concepción del Estado, con el tema de la democracia y con el tema de las vías para la revolución, un tema también súper interesante por la relación que tiene esta dinámica de vías para la revolución con la democracia, y lo voy a dejar con un avance, ¿no? Relacionado con eso del próximo encuentro, y es el siguiente. En el año 1917, Lenin estuvo defendiendo casi todo el tiempo, o sea, mientras estaba el gobierno provisional, la legalidad. O sea, eso a uno, cuando se queda con la idea de que lo que pasó fue un levantamiento armado en 1917, dice, como que estaba defendiendo la legalidad, ¿no? Lo que pasa es que ahí viene la idea esta de los términos y los contenidos y lo que nosotros pensamos por cada término. El problema es que él pensaba que habían dos poderes, que habían dos legalidades funcionando simultáneamente, una era la del gobierno provisional y otra era la de los soviets. Y él pensaba que el camino de la revolución debía hacerse respetando todo el tiempo la legalidad soviética, la legalidad de los soviets. No es casualidad que un día después de la toma del poder ya tuvieran todos los miembros del Congreso de los soviets reunidos y generando las medidas. O sea, las primeras medidas que toma el poder soviético no las hace desde el Ejecutivo, las hace desde el Congreso de los soviets, un día después de tomar el poder. En un país con esa extensión, evidentemente eso quiere decir que ya se habían reunido un poquito antes, ¿no? O sea, que ya se estaban concentrando desde un poquito antes, ¿no? Entonces, bueno, por ahí van algunas de las líneas. Yo creo que podemos dejarlo aquí, espero no haberlos aburrido mucho. Y creo que, bueno, como nos quedarían 15 minutos hasta las 10:30, quizá adelantamos el receso para no romper completamente con la dinámica de las preguntas y esas cosas. No sé si se podrá, no sé, Ricardo, si podremos hacerlo. Adelantamos los 20 minutos ahora y entonces recomenzaríamos a las 10:35, ¿puede ser? O sea, ¿estamos de acuerdo en eso? ¿Puede ser?